BICOM, Programa de Videocomunicación de la UNED. Pronto iniciamos. BICOM, Programa de Videocomunicación de la UNED. Pronto iniciamos. BICOM, Programa de Videocomunicación de la UNED. Pronto iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conferencia que le hemos querido llamar el espacio humano en la era digital, felicidad integral y cultura en transformación. En eso estamos en nuestra querida Universidad Estatal a Distancia. En esa transformación precisa en la que estamos ya desde el 2020, venimos entrando en cambios importantes en los que usted y yo sin duda hemos estado inmersos. A principios de marzo 2023, es decir, lo que viene dentro de un par de semanas, llevaremos a cabo un diagnóstico de cultura digital. Pero bueno, ¿qué entendemos por cultura digital? Nos referimos al conjunto de comportamientos, hábitos y reglas que construimos en conjunto conforme vamos utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación.
La Universidad Estatal a Distancia necesita la participación activa de todos los funcionarios. Esta es una investigación y es un diagnóstico histórico, compañeros, históricos, a cargo de la empresa KPMG, una empresa consultora que nos está ayudando en este proceso. Así que vamos a estar recibiendo información en estos días. Hoy es una excelente motivación e inicio de este proceso que, repito, es histórico para nuestra universidad. En este marco de la transformación que atravesamos, la universidad ha llegado a una etapa donde vamos a hacer este diagnóstico y a disponer a todos los colaboradores de la UNED, vamos a poner a disposición un curso sobre la felicidad integral, del cual ustedes van a tener noticias próximamente. Después de que hagamos ese diagnóstico en el mes de marzo, vendrán noticias sobre el curso de felicidad integral dirigido a todos los funcionarios, compañeros, colaboradores de la UNED. ¿Y por qué es importante estos dos eventos, tanto este diagnóstico como este curso de felicidad integral para la UNED? Bueno, por dos cuestiones meramente importantes. La primera, porque hemos sido coherentes desde el principio en que todo este proceso de transformación es humano. De hecho, parte de nuestro logo es humano, somos humanos. La transformación digital es humana. Así es como hemos querido darle el énfasis a todo lo que estamos atravesando a partir del 2020. Nos interesa mucho que este cambio lo hagamos entre todos, compañeros administrativos, la gente que trabaja en seguridad, las autoridades, por supuesto, las jefaturas, conserjes, tutores, directores, etcétera. Todos juntos, porque todos somos UNED. La universidad entonces se encamina a ser una organización ágil, innovadora y que motive a todo su personal para hacer funciones con gusto, con plenitud en equipo. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de estos temas. La felicidad laboral también tengo que contarles, compañeros, que lo vamos a enfocar en un curso que hemos denominado Felicidad Integral y estamos en los últimos detalles porque la idea es que todos en la universidad lo disfrutemos. Todos somos activos en este proceso en el que estamos y la felicidad sabemos que no solamente es personal, debería de ser también profesional y laboral. Pues bueno, hoy tenemos al señor Ildamaro Infante Iglesias. Antes de presentarle, quiero contarles que mi persona, para servirles, Katia Chacón, estoy al frente de la Comisión de Liderazgo de Transformación y también colaboro en el equipo de cultura organizacional de la transformación digital. Por eso me complace montones presentarles a don Ildamaro Infante Iglesias. Él es director de Infante y Asociados, ejecutivo senior de gestión humana, consultor gerencial, escritor, conferencista y docente con más de 20 años de experiencia. Como consultor ha trabajado en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Centroamérica y en Estados Unidos. Es egresado de la Escuela de Negocios del INCAE Business School y con una especialidad en Administración de Recursos Humanos y es coach certificado del INCAE. Aquí tenemos algunas de sus publicaciones. Voy a leer de las 5 que tiene. La primera se llama Pirámide de la Felicidad Laboral, herramientas para alcanzar la felicidad en el trabajo, importantísimo lo que estamos en la UNED en este momento. El segundo, Gerencia de la Humildad, sanando personas y empresas de la soberbia. El tercero, Acción con Dirección, claves para integrar la estrategia empresarial y personal, cómo desarrollar la competencia que sí importa. El cuarto, Integridad personal y empresarial, modelo para optimizar la gestión empresarial y el rendimiento personal. Y el quinto libro, que por aquí lo tenemos también, ahí al final el rojito, el Bookability, modelo organizacional y competencias laborales para ser empleable en el mundo VUCA. Y eso significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Así que hoy vamos a estar hablando de esos dos temas, nuestro diagnóstico y aparte de eso, el curso de felicidad. Bienvenido, Milamar. Katia, mi agradecimiento, gracias por la presentación a la universidad, por permitirme este espacio, por compartir los contenidos que he venido desarrollando durante los últimos 20 años y mostrarles parte de lo que
es el motivo de mi vida, de lo que ha sido dedicarle mi vida a entender el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones y cómo el tema de disfrutar plenamente de lo que hacemos está estrechamente ligado con áreas como la prosperidad, como el rendimiento y con la satisfacción personal. Bueno, y no solamente la satisfacción, que es parte de lo que nos interesa en la universidad con todo este proceso que estamos realizando. Nos gustaría muchísimo empezar como con ese primer libro de la felicidad. Esa es una de las rutas que queremos a través de toda esta transformación que estamos teniendo en la universidad. Cuéntenos un poco sobre su punto de vista con respecto a la felicidad integral laboral. En el tema de la felicidad laboral, personalmente yo trabajé por años en organizaciones. Yo fui empleado y tuve la oportunidad de, siempre lo comento cuando tengo oportunidades de hacer este tipo de exposiciones públicas, yo trabajé para organizaciones y para empresas. Mi primer empleo fue pagar planilla. Yo pagaba planilla. Y ahí hice todo el recorrido del área de recursos humanos, la parte de capacitación, remuneración, la parte de reclutamiento y selección, luego obtener posiciones de alto nivel en las áreas de recursos humanos para después pasar a las áreas de negocio. Entonces el planteamiento que desarrollamos en mi libro La pirámide de la felicidad laboral tiene mucho de eso, ¿no? De lo que yo llamo la visión detrás del escritorio. ¿Qué pasa? El mundo del trabajo tiene grandes bondades. Yo creo que, y definitivamente uno de los momentos más felices que hemos tenido en nuestra vida, en nuestra carrera profesional, es cuando recibimos esa primera llamada, cuando nos dijeron el trabajo es Claro, suyo. todos empezamos alguna vez. Claro, ¿cómo no va a Claro, ser satisfactorio ese claro, momento? y ese momento es maravilloso porque primero sentimos que servimos Así es. y que alguien valora nuestros talentos. Personalmente, yo lo comenté antes, yo trabajé muchos años en las áreas de selección y a mí me correspondía hacer esas llamadas. Yo lo dejaba para el día viernes porque era como un postre para mí, ¿no? Sí. Es más, mis compañeros de trabajo, yo les decía, alguien tiene que llamar a alguien que haya sido aceptado. Yo lo llamo, démelo a mí, que yo lo llamo, porque para mí era un motivo de satisfacción. Y en mi época, cuando yo lo hacía, no existían los celulares. Entonces, muchas veces respondía la abuelita, respondía la mamá, Oh, respondían qué los hermoso. papás de los jóvenes. Y uno podía sentir esa energía, no solo de la persona que había sido aceptada, sino muchas veces hasta de sus familiares. Porque sí, porque ser aceptado en un empleo es uno de los momentos más felices de nuestra vida. ¿Qué pasa? Muchas veces, después cuando la persona ingresa en la organización, empieza a reconfigurar su relación con el trabajo y empieza a poner en una balanza una serie de elementos que rodean el empleo y empieza de alguna manera a darle mucho peso a aquellas situaciones del trabajo que no necesariamente son las que más le agradan y se olvidan de todas las bondades que tiene el empleo. O sea, tienen una gran cantidad de ventajas en Así el es. empleo, pero empiezan a relacionarse con su empleo desde la perspectiva de la ¿Y cuál negatividad. puede ser exactamente ese? Entonces, precisamente allá voy. Ajá. Entonces, el objetivo del libro principalmente es reconfigurar lo que yo llamo el sentimiento hacia el trabajo. Y si bien es cierto, como seres humanos, y ustedes lo van a ver ahorita que están en este proceso de elaborar un estudio de clima laboral, siempre va a encontrar oportunidades de mejora en los entornos organizativos, también la persona debe incluir en su relación diaria con el empleo el agradecimiento, porque el empleo es lo que nos abre la puerta para servir a otros y poner nuestros talentos al servicio de los demás. Entonces, la temática de este libro, mi perspectiva de la felicidad laboral, es la reconciliación de la persona con su empleo, Ujú. ¿no? Y que incluya siempre un equilibrio en su relación con el trabajo, temas como el agradecimiento y temas también con que, Katia, la gran verdad es que todos hemos vivido esa experiencia de personas que se marchan de las organizaciones. Mucha gente, aquí ha pasado en la universidad, estoy Ujú. completamente seguro. Y todos los que hemos estado en áreas de recursos humanos lo hemos vivido. Gente que se va de las organizaciones porque se sienten incómodos con un jefe, no les gustan los compañeros, se sienten techados, creen que en la organización hay un límite y se marchan a otras organizaciones por las razones que sea. Y después a los 2 meses llaman, ¿verdad? Y preguntan, ¿será que mi vacante está todavía libre? ¿Será Ujú. que yo puedo volver? Porque no era el empleo, Ujú. eran ellos. Y el sentimiento que habían creado hacia el Claro. trabajo y que se lo van a llevar a donde quiera que vayan. Ujú. Por eso ese tema de reconciliar a la persona con su labor, con lo que hace y también que la persona entienda que tenemos que vivir reconciliados con el empleo. Vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo en nuestra vida adulta en el trabajo. Por lo menos, entonces, la única elección que tenemos es disfrutarlo plenamente.
Y no solamente eso, cultura también va inmerso dentro de ese concepto de felicidad laboral. Yo me imagino, porque bueno, también pues nosotros somos colaboradores de una institución. Wow, ¿cuántos cuestionamientos no nos hacemos? Al fin y al cabo, la cultura influye en la forma en cómo yo veo el trabajo y cómo me siento en el trabajo. ¿Será que parte de esas renuncias y de volver a tocar la puerta para volver, ser reincidente en volver al lugar donde decidí irme, tendrá algún impacto esa cultura dentro de esas decisiones que nos hacen repensar la felicidad? ¿Qué pasa? El ser humano es profundamente emocional, Katy. Nosotros nos basamos o creemos que somos muy racionales, ¿no? Y al final, decisiones vitales de nuestra vida las tomamos en función de las emociones. Pareciera que nos quisiéramos poner de espaldas a eso. Las decisiones de carrera, como puede ser, por ejemplo, el cambio de un trabajo, muchas veces obedece a una decisión emocional Ujú. y no a una decisión racional. Por ejemplo, una persona, cuando yo me tengo, todos en algún momento hemos tenido que hacer algún cambio de carrera, algún cambio de trabajo. Cuando una persona eventualmente tiene que cambiar de empleo, bueno, y cuando consigue una gran oportunidad, pero no es una oportunidad emocional, sino una Ujú. oportunidad ya con un contrato, con Claro. unos números, con unas ventajas específicas, porque también pasa que la persona emocionalmente cree que es una gran oportunidad y cuando está en el otro lado se da cuenta que no lo era, por lo tanto tiene que asegurarse muy bien que sí sea. Y luego está el otro tema, que por ejemplo, un trabajo que me obliguen a hacer cosas que van en contra de mis valores. Eso nunca me va a hacer sentir bien, eso no merece, digamos, ningún otro tipo de pensamiento, sino la alternativa de cambiar de empleo. Pero desafortunadamente, la mayoría de los cambios de empleo no es por estas causas, es por una decisión emocional, Ujú, Katia, porque la ujú. persona vivió algo circunstancial y toma una decisión que no necesariamente está asociada a una cantidad de elementos que rodean el trabajo. Entonces, por ejemplo, lo estamos viendo en los Estados Unidos, ahorita hay este tema del gran reset, de gente que La renunciando, famosa gran renuncia que sí, está en boga desde el 2020, 21 y 22. mucha gente renunciando a su trabajo. ¿Y qué pasa? El trabajo, ¿cuándo tiene realmente sentido el trabajo? Ujú. Cuando la organización es capaz de compensar a la persona en función de los aportes que da. Cuando parte de esa relación se rompe, el trabajo en sí mismo va perdiendo sentido. Ujú. Y es por eso, fíjense, que ese Grand Reset se da en sectores muy específicos como la comida rápida, el retail, las tiendas, etcétera, donde el trabajador percibía que daba un gran esfuerzo y no necesariamente recibía la compensación. Exactamente. ¿Cuál es el llamado ahí? Probablemente esas grandes empresas, que son grandes empresas, van a reconfigurar su manera de remunerar, su manera de relacionarse con los trabajadores, porque van a seguir siendo grandes empresas, pero es necesario reconfigurar eso. Ahora, la persona también tiene que hacer una reflexión, porque muchas veces en los entornos organizacionales nos hemos dado cuenta que están esos trabajadores, ¿no? Que son aquel que continuamente se queja, que siente que no es valorado, que se relaciona con su empleo desde la perspectiva de la negatividad, que es el que menos aporta, pero es el que más exige a veces, ¿no? Entonces, no puedo exigir yo como trabajador si no estoy aportando. Ujú. Es volver a equilibrar esa relación. Y yo trabajo un concepto en el libro que es la gran diferencia entre amar y consentir. Ah, total. Entonces, y pongo el ejemplo de los hijos. Cuando usted consiente un hijo, va a sufrir barbaridad. Lo que llamamos nosotros la alcahuetería. Ajá. No suma, resta. Porque al final es maravilloso. Nuestros hijos son maravillosos para nosotros, pero no para el mundo. Entonces, un hijo consentido probablemente va a ser muy maravilloso para sus padres, pero para el mundo no lo va a ser y va a sufrir. Entonces, el gran reto es amar. Y las organizaciones tienen que reconfigurar su relación con sus colaboradores, de no consentirlos, pero sí amarlos. Porque amar es dar. No, y amar implica también otras cosas. Implica disciplina, implica Claro. esfuerzo, implica compromiso y también aportar, ¿no? Entonces, yo creo que nada más terrible para los que somos padres tener que disciplinar a un hijo. O sea, ¿cuántos no hemos dormido en la noche por eso? Ujú. Pero hay que hacerlo, porque Sin es duda. parte del amor. Ujú. Entonces, lo que no podemos entender, o sea, lo que no podemos es vincular la relación de trabajo con el nivel de exigencia solamente de las personas hacia la organización sin que la persona dé. Es una simbiosis, Exactamente. donde además en esa relación con el empleo se incluye este tema maravilloso del agradecimiento. Yo como colaborador puedo identificar, y lo van a identificar en el estudio de clima que viene, oportunidades de mejora para la organización. Claro que sí, sí las puedo identificar, Ujú. pero en la medida que yo soy también capaz de aportar
con mis resultados y con mi trabajo al engrandecimiento de esa organización. Y el otro tema también es entender que en los entornos laborales tenemos que darnos el espacio para ser humanos. Muchas veces la persona quiere ser el técnico, la persona que tiene el dominio técnico, pero en realidad el gran profesional es el que mezcla esa competencia técnica que tiene que tenerla en su área de experticia con la calidad humana. Ese es el profesional que realmente alcanza un rendimiento superior. ¿Por qué? Porque no solo está dispuesto a aportar desde su área de conocimiento, sino está dispuesto a colaborar, ¿no? Entonces, el mundo del trabajo muchas veces, en algún momento nos dijeron en el pasado que las organizaciones planificaban las carreras de los individuos. Y eso se vendió en las organizaciones. Todavía hay grandes empresas de consultoría que tienen eso entre sus servicios. Entonces, supuestamente yo empezaba en un cargo y a los 10 años llegaba a otro. Pero resulta que y había un proceso evolutivo ahí donde iba pasando por una serie de cargos. Pero la gran verdad es que esas planificaciones de carrera nunca ocurrieron en la práctica. Desde situaciones externas hasta situaciones internas, porque las organizaciones son muy cambiantes. Y lejos de dar luz, parecía que lo que creaban eran frustraciones. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, en una de las organizaciones en la que trabajé buena cantidad de mi vida, a mí me hicieron mi planificación de carrera. Y el tope de la carrera era llegar a la presidencia de la compañía. Pero yo sabía que el hijo del presidente de la compañía era un muchacho brillante, estudiaba en Harvard, hablaba como 4 idiomas. El presidente era él y era hijo del dueño. O sea, aunque mi planificación de carrera dijera algo, yo sabía a quién iban a poner ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es solo un ejemplo, pero eso pasó en el sector público, en el sector privado. Yo creo que el gran reto de las organizaciones ya no es planificar la carrera de los individuos, y mucho menos después de COVID, pero sí darles herramientas para que la persona diseñe la carrera que quieren dentro de la organización y asuman retos y entiendan inclusive cómo el trabajo que tiene hoy es una parte de ese rompecabezas de esa ruta de carrera. Muy interesante, porque el diagnóstico de cultura en el que estamos inmersos, lo que busca es eso, es también conocer qué es lo que nuestros compañeros necesitan en esta era de transformación. Usted mencionó COVID, yo creo que a todos se nos paran los pelos en el buen español tico cuando hablamos de COVID, cuando sabemos todo lo que hemos pasado a partir de 2 años, ya ese es el tercero, en una transformación absoluta. Y ahora, a partir de todo ese diagnóstico de cultura, darnos cuenta de cuáles son los pasos siguientes, hacia dónde vamos, porque de todas formas estamos inmersos en un mundo que también está cambiando, no solamente la UNED, sino es el mundo, el contexto. Ahora todo es más rápido que antes. Este diagnóstico de cultura es precisamente eso, pero también queremos vincularlo con esta felicidad laboral. Vamos a ver, si yo tuviera que hacer un muy buen recuento, me pongo a analizar sobre este curso que tiene la Universidad de Harvard, el famoso curso de felicidad de Tal Ben-Shahar, ¿verdad? Excelente también ese enfoque que quiere darle al colaborador exactamente eso. ¿Cuál es su aporte? El suyo, persona, el suyo. No le pida únicamente a la empresa. ¿Cuál es su aporte? ¿Qué es lo que usted le puede dar a la organización en esa simbiosis de la que hablábamos del amor? El amor tiene que ser mutuo para que funcione, ¿verdad? Si no, no funciona. Entonces, hablando un poco precisamente de este amor y de esa simbiosis con la cultura de una organización, en este caso de nuestra amada universidad, ¿qué podríamos decir con respecto a la felicidad integral? ¿Qué pasa? El tema de la felicidad se viene trabajando desde hace una buena cantidad de años, científicamente, porque a veces solamente lo vemos desde la perspectiva de que pareciera algo idealista, ¿no? Ya yo creo que es público y notorio que la tendencia principal en la actualidad de una ciencia, que es una ciencia como la psicología, es la psicología positiva, porque la psicología durante años ayudó a cantidad de personas y lo sigue haciendo para superar parte del sufrimiento del ser humano, pero no se había detenido a estudiar qué lo hacía feliz. Y la psicología positiva lo que hace es eso. Y tal vez menos laboralmente, porque antes nos preocupábamos mucho de pensar qué necesita usted como individuo, pero de ahí, lo acabas de decir hace un rato, ¿cuánto pasamos en el trabajo nosotros? En horas, en vida. Una cantidad importante de vida y años. Claro. Entonces, muchas veces la persona empieza a hacer como un ejercicio en el cual se disocia completamente de su vida laboral. Entonces, pareciera que quiere tener una personalidad en el trabajo y una vida fuera del trabajo, cuando en realidad están estrechamente ligadas. Yo soy mi trabajo y mi trabajo también tiene una parte mía. Entonces, ¿qué pasa?
El tema de la felicidad se ha venido estudiando, se le ha hecho seguimiento y cada vez las organizaciones han ido evolucionando. Este curso de Harvard, el profesor Talvin Char, empezó con 2 alumnos y actualmente usted lo inscribe hoy y puede verlo después de un año, de la Es cantidad de impresionante. personas Sí, que lo solicitan. sí. Porque Harvard es la universidad por excelencia de negocios en el mundo, o uno de los referentes. Si una universidad de esa magnitud le da la importancia a una temática, es porque tiene un impacto positivo en los negocios, en los resultados y en las rentabilidades. Eso era No, precisamente lo que yo pensaba cuando le daba una ojeada a tu libro sobre esta felicidad. Yo no me puedo imaginar a una persona pensando que la felicidad es únicamente yo con yo y el resto de las cosas, y somos integrales. Tanto es así que todas las personas en las carreras de la Universidad de Harvard lo que hacen es eso, llevar este curso para poder entender dónde está su foco de felicidad, dónde es que debería de integrar la felicidad en su vida personal, laboral, para que pueda vivir lo mejor posible la vida que tenga. claro, y también es visualizar el tema de la felicidad no solo como, no hay un estado permanente de felicidad, Ujú, sino esa situación de una vida continua llena de retos por y tener supuesto. la capacidad de afrontarlos y Qué superarlos, importante eso. ¿no? Entonces, la perspectiva, por ejemplo, que manejamos en el libro, y yo toco temáticas ahí, yo hablo este libro se escribió hace 15 años, o sea, cuando nadie hablaba de felicidad Ujú, laboral. Yo cuando empecé a llevar estas temáticas a las empresas, mucha gente hasta se burlaba de mí porque no encontraba cómo darle una aplicación práctica. claro, Ahorita es una tendencia. claro. De hecho, hay universidades que están formando gente para que sean personas que se encarguen de la gestión de felicidad laboral en las organizaciones y grandes corporaciones con temas de felicidad laboral. Ahora, lo que sí no se puede visualizar la felicidad laboral es precisamente con solamente, por ejemplo, porque ahorita es como un tema de tendencia, ¿no? Entonces Ujú. ustedes lo ven. Y entonces las empresas dicen, bueno, vamos a hacer más felices a los colaboradores y hoy que traigan sus mascotas, ¿verdad? Y vamos a hacer mindfulness. Y yo creo que eso está bien y eso ayuda y eso contribuye. Pero uno de los grandes retos de las organizaciones es que la persona empiece a tomar conciencia Claro. de cómo se relaciona él con su empleo. Y eso va desde los diálogos internos. Por ejemplo, domingo en la noche, 7:45 de la noche, usted está ahí en su casa viendo Netflix y de golpe viene un llamado, ¿verdad? Mañana tengo que ir El a lunes. trabajar. Ay, me enfermo. ¿Qué sentimiento me da ahí? Me da un sentimiento de esperanza, de Ajá, alegría, de reto, un sentimiento de no quiero, claro. o a veces hasta un sentimiento de miedo. Y dicen en Y Costa Rica que se llenan las clínicas y los cebáis en las mañanas de los lunes. Es en serio. entonces, ¿qué pasa? Ese pensamiento que tengo en ese momento tiene que ver muchísimo con cómo va a ser mi semana en el Ujú, trabajo. Pero a veces no tomamos conciencia de eso. así es. Entonces, gran parte, precisamente, y tomando la teoría de la psicología positiva, hay una gran psicóloga positiva que es Sonia Lubovirsky, que ella tiene un libro al respecto, y ella dice que hay 3 aspectos, 3 componentes en lo que siente una persona acerca de la felicidad, ¿no? Que hay una parte de la felicidad que no podemos controlar, que es química, que es el código base de la Por persona, supuesto. y es por eso que hay personas que, por ejemplo, pueden sufrir de depresión, porque es que tienen una carencia química en el organismo y Ujú, debe ser compensada con ujú, medicamentos, ujú. ¿no? O sea, esa parte de la felicidad no la podemos compensar. Que hay un 10% que tiene que ver con entorno. Y esto pasa por la situación económica, pareja, trabajo, jefes, compañeros, toda esta parte. Y hay un 40% que tiene que ver con la administración interna de mi La pensamiento. autogestión que llamamos desde la Exactamente. psicología. Entonces, esa parte, y ella tiene en su libro, desarrolla todo un estudio científico al respecto. Ese 40%, que es, si bien es cierto, no es todo, pero es un porcentaje importantísimo, está bajo nuestro control. Entonces, de ese 40%, ¿cómo lo reconfiguramos con respecto al trabajo? O sea, ¿cuáles son los pensamientos que me vienen acerca del trabajo? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? Por ejemplo, una persona que tenga pensamientos negativos acerca de su trabajo y hable negativamente acerca de su trabajo, no hay manera que le vaya bien en el trabajo. Entonces, Esa predisposición que le llamamos, ¿verdad? Usted ya exactamente, va predispuesto, ya usted va frustrado, aunque frustrarse es muy bueno, porque es la manera en cómo usted está dentro de ese hoyo, dentro de ese hueco y
te impulsa para salir del hueco. Claro, pero entonces ahí es donde viene el gran reto de primero entender bien cómo es mi relación con el empleo, porque lo que yo desarrollo en el libro es este tema del sentimiento hacia el trabajo, que la persona se lo lleva a donde quiera que vaya, y es por eso que podemos tener colegas, amigos, gente que tiene trabajos maravillosos y se quejan igual, porque no son los trabajos, es su relación con el empleo y cómo la han configurado. Entonces empezar a tomar conciencia de eso, cómo me relaciono yo con el empleo, qué pienso acerca del empleo, y después también es empezar a encontrar causas raíces para volver a equilibrar esa relación y lograr lo que yo llamo la reconciliación con el trabajo. Lo que yo no puedo es empezar a relacionarme con el empleo desde la perspectiva de la negatividad, de la queja, de la victimización. Entonces, debemos ayudar a las personas a darles herramientas para que identifiquen cómo se relacionan ellos con su trabajo para luego llegar a causas raíces que puedan modificar, que puedan ajustar para lograr esa reconciliación con el empleo. La mayoría de la gente está en el empleo que quiere y que sueña. Lo que pasa es que en un estado emocional determinado se olvidaron de todas las bondades que tenía el trabajo y se han quedado relacionándose con su empleo desde aquello que no les gusta. La gran verdad es que ustedes que están acá en la universidad en algún momento han recibido, caminando por su barrio, en un centro comercial, con amigos, le han visto la identificación de donde trabajan y les han dicho, yo quisiera trabajar en la universidad, ¿qué hago? Tanta gente trabajando en la universidad y que está en esa etapa de su carrera profesional en que su relación con el empleo no está lo suficientemente conciliada. Entonces, es importante que la persona primero tome conciencia y después identifique causas raíces y pueda hacer correctivos. Hay cosas que no están al alcance de la persona y eso también hay que decirlo. Son temas organizacionales, temas que van más allá, pero que por lo menos la persona pueda tomar el control de su carrera y aquellas que pueda optimizar y mejorar, lo haga. Por ejemplo, ¿qué incomoda a una persona en su trabajo? Muchas veces el tema rutinario. Total. Entonces, pero ¿cómo puedo yo reinventarme en mi trabajo? ¿Qué puedo automatizar? ¿Cómo puedo mejorar procesos? ¿Cómo puedo mejorar el espacio físico donde estoy? ¿Cómo puedo mejorar mi relacionamiento? Porque uno de los grandes conflictos en los trabajos son los temas de relacionamiento. Pero muchas veces siempre empiezo a pensar que es la relación de los demás y yo cómo me relaciono. Vamos a pasar con los compañeros de trabajo más tiempo que con nuestra familia. Y la gran verdad es que el ser humano es emocional. Mire, Katia, yo le voy a poner otro ejemplo real. Son ejemplos, yo protejo los nombres de los inocentes, como dicen en las películas. No se colocan nombres, pero son cosas que suceden en las organizaciones. Todos también hemos estado un domingo en la noche, porque yo también trabajé, diciendo, oye, mi trabajo es bastante bueno, mi jefe es bueno. De los jefes, y hay todo un capítulo en mi libro acerca de los jefes. Relacionado con pero de los esta jefes siempre hay un lectura. comentario, pero inclusive puedo decir, bueno, mi jefe está ahí. Pero si esta persona que trabaja conmigo se fuera, yo sería feliz. Todos lo hemos pensado alguna vez. Y resulta que como el pensamiento es tan poderoso, esa persona se puede ir. A otro la transfieren y resulta que empiezo a sentir lo mismo por otro. Con la siguiente y la Porque siguiente. no es, sino tiene que ver mucho conmigo. Hay problemas con las relaciones interpersonales y por supuesto con los vínculos que tenemos con los compañeros de trabajo. Esa relación que sigue siendo humana y que nos hace tener muy buenos o muy malos momentos. Esa persona que siempre busca que se vaya el otro, también es infeliz en el trabajo y hace infeliz en el trabajo a los demás. Es que, imagínense, poner la felicidad en manos de otros. Es impresionante. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho uno a uno con la persona. Por ejemplo, el trabajo que yo hago es ir a organizaciones. Yo trabajo en organizaciones inmensas hasta organizaciones pequeñitas. En ese rango, cualquier giro de negocio, cualquier tipo de organización, porque este tema de la reconciliación con el empleo, de tomar en sus manos la propia ruta de carrera, entender, porque por ejemplo, ¿qué pasa? Una persona puede decir, es que a mí no me gusta mi trabajo, no me gusta mi carrera, pero es que las decisiones de carrera no las tomaron las organizaciones, las tomaron las personas. Y lo primero que tiene que hacer las personas es reconciliarse con su propia decisión de carrera y entender que, por ejemplo, una carrera, si bien es cierto, es un referente, no es un sello que me limita, más bien que me puede ayudar, inclusive para desarrollarme en una actividad donde realmente me apasiona. Claro, y en lugar de estar enojado el día entero, que la gente llega, molesta a su trabajo, hace su trabajo enojado
sale del trabajo enojado y llega a su casa enojado por el trabajo. Mucho de lo que hacemos vinculado con el trabajo, pero es una decisión personal, como usted lo acaba de decir. Y Katia, hay una gran inquietud personal en el mundo del trabajo y que se ha ido haciendo más complejo, ¿no? A medida que evoluciona. Estamos viviendo un mundo con cantidad de variables y cantidad de situaciones. Pero la persona, muchas veces, una causa de infelicidad en los entornos laborales es cuando la persona se olvida de ser humano en el trabajo, de ser una persona, de ser humilde en el trabajo. La gente piensa que humildad es debilitarse, es sentirse menos. Y Así es. humildad es la grandeza del ser humano que aprende constantemente, que es capaz de servir, que es capaz de integrarse a un equipo de trabajo y que también sabe que se puede equivocar, reconocerlo y aprender de ello. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas se aferran a la parte técnica, a la parte académica, entonces, y resulta que el gran profesional también es un gran ser humano. Les pongo el ejemplo de un médico. Imagínense al mejor especialista en algo. Pero la persona no sabe tratar a sus pacientes. Ese médico es el mejor, o sea, científicamente es el mejor. Yo creo que probablemente no tenga eso ninguna discusión. Pero ese médico nunca va a alcanzar su potencial como profesional, porque le falta un elemento importante, que es ser humano y darse permiso de ser humano en los entornos organizacionales. Esa persona que está peleada con su trabajo, que está en un proceso de disgusto con su empleo, que a veces uno los ve constantemente, grandes profesionales. Se nota, sí, grandes profesionales que uno dice, pero ¿qué pasó con esta persona si tiene todos los atributos, todo el conocimiento? Y están como peleados con el empleo. Una parte de esa disputa que tienen con el empleo es que se olvidaron de darse ese espacio de ser persona, de colaborar, de ayudar, de interactuar, de entender que las relaciones humanas y el contacto humano no es una carga. Entonces esos son los que uno llega a un sitio y se esconden detrás de la computadora para no saludar, porque creen que no los vas a ver más adelante y te van a tener que saludar. Entonces, un elemento importante es que la persona se abre ese espacio a ser humilde y se abre ese espacio en los entornos de trabajo a verse también como un ser humano, ¿no? Y eso es lo que me permite también diferenciarme, inclusive en el rendimiento. En mi más reciente libro, Bookability, yo hice un estudio, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar, yo hago consultoría en organizaciones en diferentes países y parte de los procesos que tuve la oportunidad de trabajar fueron procesos de reducción de personal en plena pandemia. La verdad es que las organizaciones también estaban luchando por sobrevivir. Por supuesto. En muchas tuvieron que reducir plantilla. Entonces yo presento ahí como un resumen, porque me tocó trabajar con 5 organizaciones distintas en 5 países distintos que tenían que reducir plantilla. Y yo presento ahí un resumen de todo el trabajo que se hizo. Y siempre había una decisión, ¿no? Había unos listados, los que se iban y los que se quedaban. Entonces uno decía, Dios mío, pero ¿por qué se van? ¿O por qué se quedan? Y uno decía, ¿será la parte académica? No, porque habían de los dos tipos, gente muy preparada en los dos listados. ¿Será la parte jerárquica? Tampoco. Y cuando empecé a investigar sobre el tema, fíjense que una decisión que era profundamente financiera y que buscaba la supervivencia de la organización, tenía un gran soporte humano, porque la gente con quienes quería quedarse, con el profesional que sabía hacer el trabajo, que era un excelente técnico, pero también querían quedarse con la persona que tenía buena disposición, que tenía un buen carácter, que tenía una buena actitud y que era un buen ser humano y que combinaba calidad técnica más la calidad humana. Esos son los empleables. Esos son los que queremos. Y esos son los que brillan siempre. ¿Por qué? Porque son excelentes profesionales, pero además no pierden su condición humana en ningún entorno de trabajo. Ahora, qué interesante si pensáramos desde la cultura, desde lo que estamos viviendo, por lo menos en nuestra universidad, adaptar también ese sentido de ser apetecibles por la misma universidad. Que nos digan, queremos estar, queremos que usted se quede con nuestra universidad, sea parte de nuestro equipo. La UNED quiere a una persona como usted. Mire, yo trabajaba en Costa Rica, he tenido la fortuna de trabajar con excelentes universidades, estoy con la UNED, en diferentes universidades por toda Latinoamérica, en los Estados Unidos. El mundo académico, para mí siempre ha sido un reto. Se las trae. Sí, sí. Para mí es un reto. Tenemos dos componentes, ¿verdad? La parte administrativa, que sugieren las organizaciones, y la parte académica, claro, que también es una gran responsabilidad. Por supuesto. Tenemos en nuestras manos la educación de personas que ponen en nosotros su confianza.
Y precisamente yo hablo de ese tema del reto académico porque precisamente cuando uno reconfigura, por ejemplo, ¿qué oímos en el mundo académico? A veces, de ciertos colegas, nos toca darle clases a la generación de cristal. Eso lo hemos oído. Yo tengo hijos de 20, 24, 25 años. Y sí A tienen los intocables. Este, Generación de cristal. sufren. Llámese los intocables. Ajá, sufren por todo. Y a mí eso me da un gran dolor, Katia. O sea, ¿por qué? Porque la gran verdad es que esos jóvenes que nos toca formar están en la misma lucha que nosotros Sí. tuvimos hace cantidad de años, Claro que sí. que es pertenecer, que es encontrar un espacio. Inclusive para ellos, yo creo que ellos tienen un nivel de complejidad que nosotros no tuvimos. ¿Por qué? Porque acuérdense que a mí no me invitaron a algunas fiestas de cuando yo estaba en la universidad, ¿verdad? O en el bachillerato. Y yo sabía que la fiesta estaba, ¿verdad? Pero no me invitaron, no era popular, qué sé yo, no me invitaron. Pero es que ahora un joven no para ahí. No solo no lo invitan, sino que está viendo en línea quiénes están, por qué invitaron a él. Imagínense el sufrimiento de un joven. Y después está toda esta presión de las redes sociales, donde todo el mundo muestra nada más lo bueno, pero nadie muestra. La gran verdad es que muchos de nuestros estudiantes de pre y posgrado creen que sus compañeros de pre y posgrado están mejor que ellos y están igual o peor, pero porque proyectan una imagen a través de redes sociales que los hace vivir, digamos, en ese tema de compararse, de inmediatez. Entonces responde a nosotros. Por ejemplo, yo creo que uno de los que más tiene que estar reconciliado con lo que hace es el docente. Absoluto. Y entender que estos jóvenes brillan y el reto nuestro es encontrar brillo y que si bien es cierto, tienen algunas particularidades, porque sí las tienen, las tuvimos nosotros también en nuestras generaciones. Entonces, esos son parte de los retos de las instituciones académicas y, por ejemplo, el tema de la docencia, un docente no puede estar peleado con su trabajo. Dios guarde. No puede estar peleado con su trabajo. Entonces, cada vez más el tema de cultura. Y hay un tema también que hay que ponerlo sobre la mesa, que son los liderazgos. Claro. Antes de hablar del liderazgo, manténgalo ahí. Tutor, por favor, docente nuestro en la universidad, usted está totalmente vinculado con este proceso de transformación digital y es parte activa de ese diagnóstico. Incluso, vea que son expertos los que no lo dicen, para que participe activamente en esa recolección de datos tan valiosa para nosotros. Y ahora sí, hablemos de líderes. Sí, Katia, y sobre todo con este tema de recolección de datos, que es una oportunidad para transmitir mi opinión, también ver cómo puedo aportar yo, y es un espacio que se abre en la universidad que yo creo que es primera vez, o sea, hay que sacarle provecho. Y con respecto al tema del liderazgo, muchas veces decimos qué pasa en determinadas organizaciones, porque hay organizaciones con pocos recursos que logran tanto, organizaciones con grandes recursos que logran poco, y al final nos damos cuenta que hay un gran impacto en el liderazgo. Los hijos se parecen a sus padres, las empresas se parecen a sus dueños, las organizaciones se parecen a sus líderes. No el gran soporte de uno de los principales pilares del equilibrio, de que la persona sienta vinculación con su empleo y se sienta reconciliado con su empleo, es la coherencia. La coherencia en el liderazgo. Yo no le puedo pedir a un colaborador mío que haga algo que yo no hago. Y no puedo decir, la gente trabaja para mí, la gente trabaja conmigo. Imagínense, por ejemplo, qué sé yo, aquí en la universidad hay una situación de trabajo extremo. Viene un programa muy particular y entonces se separa algún líder de la organización acá en la universidad y dice, bueno, profesores, personal administrativo, hay que trabajar horas extra porque este programa tiene que salir, esto va a estar así en tal fecha y todos tenemos que trabajar, va a ser un gran esfuerzo, nos vamos a tener que quedar más tiempo y yo me voy de vacaciones, ¿verdad? Eso, ¿qué mensaje estoy transmitiendo? Lo hacen ustedes, pero yo no lo hago. Y la gran verdad que eso al final debilita la cultura organizacional. Entonces, las personas que están en posición de liderazgo en las organizaciones tienen que entender que no es solo una posición, también es un comportamiento. Y que la posición no me hace superior, más bien me plantea un reto mayor que es permanecer conectado con las personas con las que trabajo. Queremos líderes que entiendan en qué estamos en esa transformación.
cultural de nuestra querida universidad. Queremos docentes que también lo comprendan, pero también queremos personal administrativo que está en las diferentes sedes, en nuestras oficinas centrales. Y eso es importante, todos vinculados, desde el conserje, que también es nuestro compañero, absolutamente todos. Eso es parte de lo que queremos, que la persona sea realmente, se sienta feliz dentro de este contexto, en una cultura que va a cambiar. ¿Será que solamente a la UNED le pasa esto o será, No, digo yo, ¿verdad? Porque eso es muy importante no, lo que tenerlo tenemos que siempre entender, sí, porque presente. a veces, ¿Hacia dónde vamos, pues? sí, a veces pensamos que es mi trabajo. El mundo organizacional es complejo. ¿Por qué? Porque está integrado por personas que somos los que hacemos la diferencia en todo. Ya eso lo hace complejo. Exactamente. Y luego, también porque hay una serie de situaciones alrededor asociadas a rendimiento, a resultado y a exigencia, que a veces no son las posiciones más cómodas para el ser humano, ¿no? Entonces, congeniar todo eso es parte del gran reto de las organizaciones. No es la universidad, son muchas organizaciones. Les pongo un ejemplo de una organización de acá de Costa Rica con la que personalmente tengo trabajando una buena cantidad de años. Esta organización, yo, yo digo que una manera de medir cómo está el clima de las organizaciones es yendo a los baños. Es una manera, sí, parece algo muy sencillo, pero si usted va a una empresa... Bueno, es como ir a su casa. Claro, empecemos por la casa, ¿verdad? Claro, Dicen, claro. o en un restaurante, a veces le dicen a uno, vaya primero al baño y dependiendo cómo esté el baño, usted verá si come en ese restaurante o no. Y una organización, que usted llegue, cualquier tipo de organización, y vaya al baño y no esté lo suficientemente cuidado, habla de la organización. Porque los usuarios principales de ese baño son los que trabajan ahí. Y esta empresa en particular, empresa muy grande de distribución con cantidad de colaboradores, más de 600 colaboradores, se quejaba de que los colaboradores no mantenían el baño. O sea, que lo mantenían en un estado deplorable, siendo ellos los principales usuarios. Y habían probado todo, desde normas disciplinarias, seguimiento, poner los desinfectantes ahí en la puerta. amonestaciones, pero desde la parte disciplinaria, sí, claro, a lo otro. O sea, exacto. En ese rango habían probado bastantes alternativas. Todo lo habían probado. Todo lo habían probado. Y definitivamente era una manifestación de algo. Entonces, bueno, primero hicimos como que el trabajo síntoma para entender qué querían manifestar. Pero también entendimos cómo trabajar eso para reconfigurarlo. Y nos dimos cuenta que cada persona de la organización es valiosa. ¿Cómo lo determinamos? Esos baños los limpiaban 3 damas. 2 damas nicaragüenses y una dama tica. Y nosotros les pedimos a estas 3 damas que hablaran con estos 600 colaboradores y les dijeran que cada vez que ellos atentaban contra el baño, estaban atentando contra ellas, que por favor, ellas eran madres, ellas eran hermanas, ellas eran hijas, y que todos tenían madres, que todos tenían hijas, y que todos tenían hermanas, hijas, mujeres cercanas. Ese mensaje caló tanto que el cambio radical en el uso de las instalaciones de la compañía, por supuesto, trabajando la causa raíz también. ¿Por qué? Porque no era un tema disciplinario, claro, no era un tema de jerarquía, claro, era un tema de utilizar los recursos de la compañía y darle valor en esa cultura a todo lo que tenía valor. Volvemos con esa cultura. ¿Qué es lo que transpiramos con nuestra cultura? ¿Qué es lo que transpiramos nosotros como colaboradores dentro de la cultura? Ese ejemplo que nos pone nos muestra exactamente qué es lo que reflejamos. Con estos diagnósticos, lo que queremos es saber qué pasa con nuestro colaborador, qué es lo que nos recomienda, qué es lo que sucede con nosotros. Es como el famoso termómetro. Todos necesitamos un termómetro para poder medir nuestra temperatura corporal. Vamos a medir esa temperatura, que ese termómetro nos ayude a entender qué es lo que sucede a partir de toda esa transformación digital. Exactamente con el libro de Vocability que yo le di una ojeadita sobre ese ser empleable y ese deseo de ser empleable, ¿cómo podríamos también como verlo desde la óptica universitaria, el ser empleable? Ese ser empleable, yo hablo ahí de un término que parece algo como muy superficial, ¿no? Que es estar a la moda, ¿no? Pero ese estar a la moda, ¿qué hay detrás de ese término en el libro? Es que la persona esté en capacidad de manejar las tecnologías actuales. Porque nuestros alumnos las manejan. Total. Después, que las personas manejen lo más reciente que está ocurriendo en su área de especialidad.
sea, que manejen la última literatura. Por ejemplo, en el área académica, entender que ya los que somos docentes tenemos que tener dos cualidades básicas. Una, tenemos que ser unos storytellers, los tenemos que ser, tenemos que involucrar a nuestros alumnos en historias de la realidad, inclusive donde estemos nosotros como protagonistas, que les podamos mostrar eso para involucrarlos con el proceso de enseñanza. Y luego hay otro tema que para mí es esencial, que es el tema de que somos curadores de contenido. Ya esa clase que montamos y teníamos 8 semestres dando la misma clase, no funciona. Cada semestre es un grupo distinto, un reto distinto, un nuevo conocimiento. Y eso pasa no solo por actualizar nuestro conocimiento, con mantenernos al día con todo, pero también pasa por un tema de presencia e imagen. Porque tenemos que ser y parecer. La transformación tiene que ser constante. Exacto. Entonces, y tenemos que ser y parecer. No podemos estar con el último conocimiento y en nuestra parte externa parecer que estamos continuamente, que estamos anticuados. Entonces, tenemos que alinear ese ser y parecer y parte de lo que planteamos en Bookability, de mantenernos atractivos para el mercado de trabajo, es eso. Y vuelve, por supuesto, dentro del libro de Bookability a aparecer el tema y en la docencia, yo creo que en todos los entornos de trabajo, que es el tema de la humildad. ¿Por qué? Yo creo que COVID nos dejó grandes enseñanzas, porque una persona soberbia que creía que lo tenía todo planificado, en una situación tan compleja, sufrió una barbaridad. Mientras que una persona humilde, bueno, empezó a buscar alternativas. Es que es flexible. Empieza a adaptarse. Entonces, vuelve esa particularidad que la humildad pasa a ser como aquella competencia humana que siempre es elegante, que hace más elegante un ser humano y que nunca le queda mal a nadie. Entonces, en ese mantenerse empleable, mantenerse humilde. Tenemos doble responsabilidad entonces, hacer que los colaboradores se vean empleables, se sientan empleables en la universidad y transmitir a través de la academia que nuestros estudiantes también se vean y sean empleables en el mundo laboral. Es que es doble, ¿verdad? La responsabilidad de nuestra universidad. Y precisamente por eso, porque miren, uno de los grandes sufrimientos de los jóvenes egresados de universidad son sus expectativas. Yo creo que, y ahí lo planteo en La felicidad laboral y lo planteo también en otro libro que tengo que se llama Acción con Dirección, que una de las grandes razones del sufrimiento del ser humano es las expectativas no satisfechas. Porque cuando uno tiene expectativas y llega a la situación y se da cuenta que las expectativas de uno están por debajo de la situación, uno se siente bien, claro, ¿verdad? O cuando están iguales. Pero cuando tiene uno una expectativa muy alta y la realidad es completamente distinta a las expectativas, ahí es donde viene el sufrimiento. Y eso es parte del sufrimiento. Y las interrogantes también, también, claro, y es parte del sufrimiento de nuestros jóvenes estudiantes, porque es que estas temáticas, desafortunadamente, no las estamos tocando. Entonces formamos grandes profesionales técnicamente, pero que al entrar al mundo del trabajo sufren muchísimo porque llegan con un nivel de exigencia que no es acorde a sus experiencias, ni a su conocimiento, ni a su nivel de competencia. Entonces, es parte del gran reto formar grandes técnicos, grandes personas y alinear muy bien esas expectativas. De manera, el joven estudiante tiene que entender que tiene que llegar al mercado de trabajo a dar y que va a poder exigir en la medida que da. Ahora, lo que no puede hacer es exigir lo que no ha dado todavía porque apenas está entrando. Pero a veces no hablamos de estas temáticas en la universidad, en las universidades. Entonces, es el gran reto. Y yo creo que las universidades que asuman ese reto van a ser un factor de diferenciación con respecto al resto, porque la gente va a decir, quiero profesionales de ahí, porque además de tremendos técnicos, son tremendas personas. Por supuesto, es que es una responsabilidad también social, la que tenemos como universidad, aparte de ser estatal, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, no solamente tener a los colaboradores, nuestros compañeros, que sean empleables y que obviamente sean empleables para la universidad, que se queden con nosotros, por supuesto, tenemos la responsabilidad de que los estudiantes se formen para ser deseados en el contexto y hay laboral. un axioma que es lógico, que ya lo hablé con el tema de liderazgo, el tema de modelaje, que si, por ejemplo, en la universidad no somos empleables, ¿cómo vamos a formar a personas empleables? Por supuesto. Nos toca ser empleables. Es que, repito, tenemos que transpirar, no parecer, sino ser. Estamos, Katia, en el mundo del minuto, ¿verdad?
y de cantidad de gente hablando de algo que en su vida ha hecho, ¿no? Yo creo que todos hemos ido al karaoke alguna vez y la gente, de golpe una gente puede sorprenderse, ¿verdad? Me ve cantando los primeros 4 o Ah, 10 segundos. tenías pero habilidades de canta, canto. ¿verdad? Y Mira, qué los primeros bien. 10 segundos, ya los 20, no, como que no canta tan bien. Y ya como a los 35 segundos, todo el mundo se da cuenta que la habilidad para el canto es limitada y que nos estamos divirtiendo, ¿no? Pero ahorita todas las personas se quedan con los 5 segundos. Exactamente. Comparece. Ujú. Entonces, tenemos también que hacer un gran esfuerzo que digamos, es un verdadero reto, pero nos toca, que es entender que una cosa, que hablar es fácil, hacer es más difícil, que las grandes carreras son procesos que toman tiempo, que nadie ha hecho nada maravilloso antes de sus 30 años. Entonces, son cosas son temáticas que están y que tienen que estar dentro del mundo educativo y que le va a permitir a nuestros jóvenes primero aligerar carga y después adecuarse y ser grandes profesionales a las necesidades de los mercados de trabajo. Queremos transformar todo lo que tenga que ver con esa cultura digital nuestra. Y ahí es donde va exactamente esto. Yo quería hacer también, devolviéndome al libro La felicidad, que es uno de mis preferidos por razones obvias, sobre el liderazgo en la felicidad y también el pensamiento que tenemos en la universidad de que no solamente el colaborador sea feliz y que podamos integrar este concepto cada vez más en nuestro trabajo, sino también trasladarlo a los estudiantes. Es decir, que en algún momento podamos no solamente ofrecer este curso de felicidad integral a los colaboradores de la universidad, sino también a los estudiantes. Usted sabe el gran valor que eso podría tener, que la universidad lo proyecte hacia los estudiantes para que también dentro de su vida laboral próxima, o si no es que ya trabajan, lo puedan aplicar, que empapen a sus organizaciones. La universidad de referencia en el mundo, para el mundo de los negocios, o por lo menos una de las más relevantes, que Harvard ya lo entendió. Yo creo que las universidades que lo entiendan van a hacer una gran diferencia. Y definitivamente son temáticas que van a permitir alinear esas expectativas de nuestros jóvenes, sobre todo con respecto al mercado de trabajo. Y van a formar grandes profesionales en la parte técnica y también mejores personas. Entonces, el gran reto en las universidades no es solo, es un tema integral, porque, por ejemplo, yo como docente, yo como personal administrativo en una universidad, no puedo formar a una persona en un tema asociado a la felicidad si yo no me siento satisfecho con lo que hago. Entonces pasa por ahí, pero también cuando ya voy a transmitir esa información, entender estas temáticas en algún momento parecían como superficiales, como de adorno. Yo recuerdo que en algún momento fui a una empresa, yo trabajé en muchos temas en las áreas de finanzas y conocí a un empresario importante haciendo un proceso de fusión y adquisición de negocios y después fui a ofrecerle estas temáticas para trabajar en su compañía. Y él me dijo, oye, pero ¿cómo gano yo dinero con esto? Wow. Esto no me sirve. Y al final, a los años, llamó y lo terminamos haciendo porque al final esto sí hace una diferencia y sí hace, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones con fines de lucro, del mundo empresarial, sí genera rentabilidad y sí genera resultados. Y para el gran resultado, para una institución educativa como la universidad, es diferenciar al profesional egresado de la universidad de una manera tal que sea buscado no solo por lo que es como profesional, sino como persona. Ahí podemos aplicar el concepto BUCA. Claro. ¿Cómo podríamos de una vez vincularlo? Porque me encanta el concepto de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es un acrónimo de una metodología diseñada en los Estados Unidos por los militares que inicialmente se aplicó para definir, tener alternativas en situaciones, construyendo escenarios que parecían que nunca iban a ocurrir, pero tener alternativas para esos escenarios. Y esas situaciones terminaron ocurriendo. Después estos militares abandonan, digamos, su servicio activo y van a la Universidad de Cornell y desarrollan un posgrado previo a la pandemia sobre cómo manejar tiempos VUCA, ¿no? Y la gran verdad es que estamos en un mundo con todas esas características, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y se requiere que el profesional, por ejemplo, se desvincule de temas como los egos.
como el tema de las jerarquías, porque por ejemplo, cuando una organización pasa a ser un equipo ágil, un día Katia puede ser mi jefe en un proyecto, porque ella es la que sabe más acerca de ese proyecto, y un día yo puedo ser el jefe de Katia en el próximo proyecto porque yo soy el que sé más. Entonces ya no es un tema de jerarquías, porque así lo dice la jerarquía, sino es una jerarquía... O la estructura, sí, ¿verdad? es una Vertical. claro, es una jerarquía por competencias y que tiene que ver más con el área de los proyectos a los cuales se asignan a las personas. Competencias. Luego el tema de flexibilidad, de entender que un día mi trabajo va a ser de una manera y otro día de otra, completamente distinta. Y luego está el tema de entender que tenemos que desarrollar habilidades digitales y hacer un gran esfuerzo por posicionar varias cosas, ¿no? Que son, ahorita por ejemplo se habla mucho de marca personal, algo que tiene mucho tiempo hablándose que es propósito de vida, y tenemos que empezar a alinear marca personal, propósito de vida con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con nuestro día a día. Porque una persona no puede tener una personalidad en redes sociales y ser completamente distinta en la realidad. Es que ese es el problema que tenemos. Entonces, ese efecto buca sí lo podemos aplicar a nuestra cultura, que es lo que nos interesa. Claro, porque al final otro de los grandes retos de las organizaciones es agarrar a todo el personal administrativo, docente y alinear esa marca personal que quieren trabajar, ese propósito de vida con su trabajo. Porque resulta que esa marca personal y ese propósito de vida, donde tienen más oportunidad de aplicarlo y desarrollarlo, es en la vida laboral, porque es donde tienen más, van a pasar la mayor cantidad de tiempo de su vida adulta. Eso es lo que más nos interesa, el propósito. Y en ese diagnóstico queremos conocer ese propósito. Esa palabra propósito, ¿cómo podríamos vincularla con todo lo que viene, con los resultados que probablemente podríamos recibir después de hacer este diagnóstico? Los diagnósticos son un medio, no es un fin, o sea, no es el fin hacer el diagnóstico. Después hay una gran expectativa, ¿qué va a hacer? Claro, ¿qué vamos a hacer con los datos? Sí, ¿qué va a hacer la universidad? Ajá. Ok, la universidad va a tomar acciones que están en manos de la universidad, pero también hay un grupo de acciones que están en manos de los colaboradores, porque al final los resultados de clima organizacional son los resultados de los sentimientos de las personas. Entonces hay cosas que están en manos de las personas y la universidad tiene que estar en capacidad de comunicarlos para que las personas tengan, digamos, también retos con respecto a eso. Y por supuesto la universidad va a tener también grandes retos que va a tener que de alguna manera empezar a trabajar como resultado de esos estudios de clima. Y luego está el tema de, bueno, el estudio de clima, si bien es cierto, es un gran avance, es solo un medio para entender hacia dónde quiere ir la universidad, ¿no? Entonces, no podemos ver el estudio de clima como un fin último. Claro que sí. Es como un medio y afinar temas que tienen que ver con oportunidades de mejora para la universidad, pero también para todo el equipo que la conforma. Porque la única manera de mover indicadores que han resultado de esos estudios de clima en la dirección sí, que quiere la universidad, es trabajando universidad y colaboradores. O sea, la universidad sola no puede, los colaboradores no pueden. Tiene que ser un solo trabajo. Queremos motivarlos un montón, porque vamos, a lo largo de todo el país, cualquier cantidad de personas trabajamos en esa universidad. ¿Cómo podríamos venderle siempre esa idea positiva de que participen activamente en este diagnóstico? Bueno, primero porque la persona es protagonista. Después porque lo que la persona piense no va a ser penalizado por eso. O sea, que tiene la libertad de expresar lo que siente. Y después porque es un gran insumo, porque para salirnos de esa posición, de sentir que a veces la universidad no hace cosas que debería hacer, que si hicieran esto o que me incomodan a mí, es una gran oportunidad para darle insumos a la universidad también para que emprenda acciones que van a ir en beneficio de lo que son, de lo que es la vida laboral y la vida universitaria en general. Esa posible resistencia que a veces tenemos los seres humanos, que también es propia de nuestras características personales, ¿cómo podríamos disminuirla un poco acá? ¿Verdad? Que sea un valor agregado, que la gente comprenda que lo que vamos a recolectar no es personal, ¿verdad? Claro, es una cuestión de medición. es que, fíjense, yo creo que el tema no es pedirle a la persona que participe, sino hacerle ver a la persona por qué es tan importante y tan beneficioso para ella participar, porque si hay un beneficio para cada persona que participa. Todos nos vemos como parte de este vínculo, o nos interesa tener la visión de cada uno de nosotros
en todo el país. Imagínense que con todas las sedes en todo el país, de verdad tenemos gente desde lugares muy fríos, muy calientitos, tenemos de todos los tipos de colaboradores que viven en zonas rurales, en zonas urbanas. Para nosotros eso es importante. ¿Cómo podríamos ese diagnóstico verlo como una oportunidad de mejora en el corto plazo, en esta transformación que es totalmente digital, que vamos con todo, por supuesto, desde el punto de vista tecnológico también, adaptación a los cambios que vienen? Todo el tema digital está ahí, ¿Sí? es una gran realidad, no podemos darle la espalda. Y nuestros estudiantes están vinculados absolutamente con la tecnología y con por, lo su- digital. por supuesto. Entonces, primero es estar siempre de frente a esas situaciones y el otro tema es entender que la parte digital es una herramienta. Yo tengo un pensamiento que es high tech, need human touch. Ajá. Y que las personas al final siempre es lo que va a mover lo digital. Detrás de lo digital hay gente y hay personas. Entonces tenemos que entender siempre la parte digital y toda esta transformación como parte de la herramienta, pero siempre sustentado por algo que vive, por algo que es real, que son personas. Gerencialmente también, con parte de esos libros que usted tiene publicados, ¿cómo podrían motivar nuestras jefaturas y líderes para que, como usted lo dice, lejos de decirle, hey, participe, 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 que sea una cuestión de esa motivación que necesitamos? Nadie se va a motivar con algo que no le guste o que no quiera. La motivación, mucho de las reales motivaciones vienen de adentro de la persona. Entonces, no es un tema de motivación, es un tema de que cada persona entienda la responsabilidad que tiene y que también visualice Qué bonito esa responsabilidad que tenemos. cómo lo beneficia a él, porque al final todo esto lo que quiere es una mejora para la universidad que se va a ver en mejoras para todos. Es un beneficio mutuo. Por Bueno, eso. en realidad más que mutuo, ¿verdad? Porque no es el colaborador únicamente con la universidad, sino lo que reflejamos a nuestros estudiantes. Es también lo que reflejamos, lo que el contexto va a leer, lo que el estudiante va a leer de nosotros en una transformación. ¿Cuál es el resultado de la universidad donde yo estudio? ¿Qué es lo que está pasando con la universidad donde yo estudio? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se proyectan? ¿Cómo nosotros estudiamos en una universidad que sigue siendo líder, que se transforma, que es flexible, que es integral? Es por ahí. Y por que donde tiene anda que la hacerlo. situación. O sea, no hay manera Bueno, de evadirlo. Eso está interesante, Claro, compañeros. Hay claro, que hacerlo, había que hacerlo. porque se lo estamos pidiendo a los estudiantes que lo hagan. Y tenemos que empezar por la casa. Empezar por la casa es parte de lo que queremos a partir del 1 de marzo. Vamos a estar en esta recolección de datos que es fundamental y a nosotros nos interesa muchísimo saber cuál es la ruta que tenemos en esta recolección de datos o qué es lo que nos van a decir los colaboradores para poder tener, de nuevo, una ruta, tomar decisiones que sean posteriores y que por supuesto nos ayuden a la universidad completa. Con respecto al libro, y le iba a preguntar de acción en dirección, con dirección, perdón, que usted lo mencionó hace un rato. Sí. ¿Cómo podríamos precisamente a partir de esa acción con dirección ver y proyectar esta felicidad laboral que nos interesa tanto? Las organizaciones, sí, proyección. muchas veces las organizaciones invierten ¿Sí? en estudios de Claro. clima, en temas de análisis de estrategias. Invierten mucho dinero y tienen, por ejemplo, una estrategia muy clara hacia dónde quieren ir, cómo quieren ir. Tienen unos estudios de clima muy claros que nos dicen qué oportunidades tenemos como organización, qué oportunidades tienen los mismos colaboradores para aportar a la organización. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa estrategia está completamente disociada con lo que ocurre en la realidad. Se define una estrategia, entonces ocurre una situación. Yo trabajé en procesos de planificación estratégica, entonces iba a organizaciones donde veía a los gerentes, a los directivos, a las personas, a los accionistas, en un cuarto hablando sobre la estrategia y a los 2.000 trabajadores en el día a día igual, como si no estuviese pasando nada. Y uno decía, pero ¿y para qué hicieron la estrategia? Entonces, el gran reto con todo esto es integrar estrategia con personas y negocio. Con propósito de las personas. Ajá. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen una búsqueda, tienen un reto personal. Si nosotros en las organizaciones nos diéramos el tiempo para integrar ese propósito personal
con la estrategia que persigue la organización, no solo para que la persona ejecute lo que tiene que ejecutar en función de esa estrategia, sino para que la persona entienda cómo se beneficia él, su familia, sus sueños y sus retos ejecutando esa estrategia, ahí es donde se desarrolla lo que yo desarrollo, lo que yo planteo en el libro, la competencia del sí me importa. Ajá. Que sí me importa ejecutar lo que tengo que ejecutar, sí me importa. Perdón, sí me importa y sí quiero. Y sí quiero. Ajá. Y eso viene si es de adentro. ¿Por qué? Porque la persona está entendiendo, no tiene ese resentimiento. Bueno, pero es que es la universidad la que se está beneficiando. No, yo haciendo esto, beneficio a la universidad, pero también me beneficio a mí. Nos beneficiamos absolutamente. Entonces el beneficio es mutuo, es una ganancia mutua. Todos. Entonces, bueno, y es que lo decía porque parte de lo que también pude leer en el libro de Integridad Personal y Empresarial habla de eso, de esa sinergia de nuevo. Claro, integridad, claro, el tema de integridad es un tema que yo quería tocar en los mundos organizacionales, porque si hay algo que hace poderosa a una persona, es pensar y actuar en la misma dirección y en una dirección correcta. Lo que estamos viviendo en el mundo actual es que hay mucho fraccionamiento entre el pensamiento y la actuación. Personas que dicen a los demás que hagan algo que ellos no hacen, o personas que piensan de una manera pero que actúan completamente distinto a lo que es su pensamiento. Entonces, si hay algo que le puede dar fortaleza a una organización es esa parte integral de pensar y actuar en una misma dirección, pero además que esa dirección sea la correcta, que traiga beneficios absolutamente para todos los vinculados y que esa dirección, porque por ejemplo, una persona podría pensar, es que no, un político corrupto es íntegro. ¿Por qué? Porque él llega a un cargo de gobierno pensando que va a robar y roba. Pensó y actuó en la misma dirección. No, pero eso es completamente equivocado. Pero no es Robin Hood. No, se benefician él y su familia. Exacto, y sus amigos. Sí. Que pasa absolutamente, creo que en todos los países de Latinoamérica. Sí. Pero ¿qué pasa? Eso no es integridad, porque integridad no solo es pensar y actuar en la misma dirección, sino también en la dirección correcta. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Los negocios y en general las organizaciones a veces no entienden, por buscar temas que tienen que ver con la parte financiera, con la parte de ahorro, con la parte de costo, van tomando decisiones sobre la marcha que, si bien es cierto, pueden tener resultados inmediatos en lo que puede ser su eficiencia financiera o sus rentabilidades, a largo plazo pueden apuntar, por ejemplo, en desmejoras, inclusive para los que son los beneficiarios finales de esos servicios, de esos productos de las organizaciones. Entonces yo planteo en el libro un tema que yo llamo los riesgos de conducta. Un ejemplo sencillo de un riesgo de conducta: imagínense que una persona que trabaja para una empresa que fabrica productos de consumo masivo toma la decisión de cambiar un proveedor de uno de los productos de consumo masivo, porque consiguió un proveedor más económico. Fíjense que a partir de ahí pareciera una intención buena y el resultado se ve inmediatamente ¿en dónde? En la reducción de los costos y en la rentabilidad de la compañía. Ahora, lo que no evaluó la persona es que este nuevo proveedor más económico, su materia prima no cumplía con los estándares de calidad del producto, el producto empezó a salir con una serie de efectos, empezó a perjudicar a los clientes y empezaron a perder mercado y credibilidad. Por supuesto. ¿No? Entonces, las organizaciones... Nosotros decimos en Costa Rica, lo barato sale caro. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Muchas veces las organizaciones, si tienen la integridad exclusivamente como un valor o como un referente, es lo primero que van a desechar a la hora de, digamos, poder capitalizar algo de manera casi inmediata. Pero si yo tengo la integridad dentro de la ecuación completa de mi negocio, ¿a qué estoy apuntando? Probablemente no voy a tener ganancias inmediatas o de manera tan rápida, pero hago sustentable el negocio, hago sustentable mi relación con los clientes y al final construyo empresas mucho más prósperas. Un ejemplo rápido de este tema de integridad es la crisis financiera en los Estados Unidos en la primera parte de este siglo, ¿no? Los bancos empezaron a ganar mucho dinero vendiendo unos instrumentos financieros que les dejaban grandes ganancias y que nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta que esos instrumentos financieros era imposible honrarlos, porque movían mucho dinero. Entonces, no solo se salieron de la integridad las instituciones bancarias, sino los entes reguladores y absolutamente todo, porque había mucha ganancia de manera inmediata. Pero al final, ¿en qué se reflejó? En la caída del sistema, el estallido de una burbuja financiera,
un impacto inmenso en la economía y un daño en la reputación de esas instituciones bancarias que aún todavía no se han recuperado y por supuesto en los reguladores y cambio en la regulación en general. Entonces, el tema de integridad tiene que estar como parte integral de la ecuación, de la estrategia y de la cultura de las organizaciones. Wow, integridad. Yo creo que va a ser también importante para nosotros darnos cuenta de en qué estatus estamos. Claro. Son muchos de los conceptos que en este diagnóstico de cultura vamos a estar analizando. Yo quería hacer una preguntita y pues antes de empezar, ahorita vamos a tener un set de preguntas con las personas Correcto. que van a estar pues a través de las redes y que nos están observando. ¿Cómo se puede vincular felicidad? Vean qué interesante. La felicidad, la productividad y el trabajo. Bueno, la gran verdad es que son sine qua non. ¿Podemos ser muy buenos en algo que no nos gusta? Probablemente sí, pero con un gran sufrimiento. Realmente somos excelentes en lo que amamos. Por años, las organizaciones se metieron en el tema de motivar y comprometer a sus colaboradores. Entonces hacían cantidad de cosas, ¿no? Actividades, entonces esa época se pusieron de moda unas actividades que eran como unos outdoor, ¿no? Entonces llevaban a los colaboradores a unos outdoor, entonces la gente se tiraba por una cuerda, entonces el que estaba ahí, sí, entonces la gente que está ahí, son muy buenos, me encanta, claro, cuerdas bajas también, tomen. claro, entonces la persona decía, pero ¿qué significa la cuerda? Entonces decía, bueno, la cuerda es la cuerda. No, en el mundo organizado, porque uno tenía que darle como un contexto organizacional. pero que no necesariamente, o sea, no estaba lo suficientemente estructurado como para encontrarlo con facilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La gran verdad es que nadie puede motivar ni comprometer a otros, ni una organización, un jefe, una pareja, a estar con alguien que no ama. Que no Correcto. ama. Sí, exacto. O sea, yo no puedo comprometer a una persona que no ama lo que hace, que no disfruta lo que hace. Entonces, primero tengo que darle suficientes herramientas para que encuentre esa conexión. Tenemos que encontrar incluso lo que la gente ama. Claro. Lo que nuestros colaboradores aman. Lo que todos en la UNED amamos. Claro. Lo que pasa es que también, fíjense, eso tiene que ver mucho con enseñarle a las personas, con trabajar con las personas. La UNED tiene una gran cantidad de colaboradores. O sea, el personal de recursos humanos de UNED no puede ir detrás de cada colaborador de la UNED a preguntarle, ¿qué estás soñando? ¿Qué quieres? Es imposible, pero sí Yo creo que ni siquiera en cada una de las sedes, es que ¿cómo se hace Pero esto? sí les podemos dar herramientas a los colaboradores para claro, que diseñen su carrera, para que encuentren cómo eso que les apasiona se vincula con lo que hace diariamente. Y la gran verdad es que la pasión es la que nos lleva a los grandes resultados. ¿Por qué? Porque una persona que disfruta plenamente lo que hace es la que alcanza resultados superiores y ese siempre cobra bono. O sea, porque muchas veces, es que es verdad, muchas veces la gente, ay, no me tocó el bono. Entonces, claro, la persona, ¿por qué le dieron el bono a él? Ah, porque es amigo del jefe, porque el jefe lo quiere. Pero no se da cuenta que esa persona a lo largo del año, cuando se pidió un esfuerzo adicional, estuvo disponible, la persona se estuvo formando, terminó un posgrado, siguió trabajando, etc. Entonces, ¿qué pasa? Siguió trabajando apasionadamente, dando un gran resultado, se diferenció en el resultado y recibió una recompensa. Queremos saber qué le apasiona a la gente. Entonces, ¿qué pasa? En la vida, cuando decidimos carrera, yo creo que las personas, y eso yo lo planteo en el libro de la pirámide de la felicidad laboral, decidimos carrera en uno de los momentos de nuestra vida donde tenemos menos elementos para tomar una decisión de semejante magnitud. Claro. Entonces, al final todos terminamos estudiando algo. Yo digo, todos tenemos que tener una carrera, pues sí, nos graduamos de algo. Y ojalá no se equivoque, ¿verdad? Para que no sea una persona infeliz pero laboralmente al final, hablando. lo que tenemos que entender que la carrera universitaria y el concepto de la educación universitaria lo plantea formas generalistas. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Y esa carrera universitaria no es una camisa de fuerza, es un referente para que después la persona encuentre cómo conectar esa carrera con la pasión y con lo que desea hacer. Y esa carrera, lejos de ser una carga, es un apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hemos puesto siempre la ecuación al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona dice, bueno, voy a estudiar esto porque aquí gano dinero o voy a conseguir trabajo. Pero entonces no dice, es que nadie estudia algo porque dice, esto es lo que me apasiona. Entonces, ¿qué pasa?
como profesionales y es parte de las herramientas. Y es lo que trabajamos en las organizaciones cuando trabajamos los temas de felicidad laboral, es buscar ese tema que le apasione a la persona, porque en eso que le apasione es donde realmente va a vincular su mayor cantidad de esfuerzo y va a lograr su mayor resultado. Yo creo que la prueba más evidente de eso es un atleta, un músico, una bailarina que puede practicar por horas. ¿Pero por qué lo hacen? Porque lo aman profundamente Se apasionan. y alcanzan un nivel de excelencia. Se Entonces, apasionan. la gente dice, ¿qué es la excelencia? La excelencia son horas y horas y horas de esfuerzo y de Excelencia trabajo. igual pasión. Entonces, ahí hay pasión, ahí hay un resultado superior, ahí hay una gran productividad, pero también hay un gran compromiso y hay una gran disciplina. La gente a veces cree que felicidad tiene que ver, por ejemplo, claro, escuchar una canción nos hace felices, reírnos nos hace felices, tener una buena conversación nos hace felices, pero ¿qué pasa? Hay que saber distinguir entre una alegría y la felicidad. Y las cosas más trascendentes en nuestra vida, las que nos han dado grandes felicidades, han implicado grandes procesos de pasión, de esfuerzo, de disciplina y de compromiso. Okay. Ejemplos de eso, de la vida real, cuando un joven se gradúa de universidad. La graduación dura 1 hora. Y estudió 5 años. Así es. Esfuerzo de los padres, de sus profesores, de sus compañeros de estudio, de él mismo. Todo ese esfuerzo para una graduación que dura 1 hora, que la disfruta plenamente, pero se acabó y resulta que no termina. Qué hora más hermosa, ¿verdad? Es hermosísima. De hecho, creo que menos mal que duran 1 hora, porque si no las madres se deshidratan llorando, ¿verdad? Pero están llorando, está buenísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él no está terminando nada. Ajá. Apenas está empezando algo. Ajá. Que es ahorita llevar eso a algo más tangible, que es aplicar eso en una vida laboral. ¿No? Entonces, y por ejemplo, una pareja que decide tener un hijo, 9 meses de espera, todo ese trayecto para disfrutar unos segundos del nacimiento, porque luego queda el gran reto de sacar adelante ese hijo. Entonces, esos pequeños instantes, la felicidad son pequeños instantes. Así es. Y muchos de esos instantes que son trascendentales en la vida, detrás de eso ha habido grandes esfuerzos, digamos, dedicación, esfuerzo, disciplina y excelencia. Entonces, está estrechamente vinculado pasión, disciplina, esfuerzo con resultado y con prosperidad también. Pues muy bien. Compañeros, nos interesa muchísimo si tiene preguntas que compartir usted para que don Ildamaro nos cuente, nos dé su perspectiva, su experiencia. Así que si tiene preguntas puede irlas haciendo. A mí me van llegando por aquí, las vamos haciendo, pero por mientras tanto, hablando un poco, tengo otras preguntillas. Es que ¿Cómo venía no? como cargada de cosas, la verdad, que son muy importantes. ¿Cuáles puede considerar usted deberían ser las competencias tecnológicas y personales que debe desarrollar un colaborador en nuestra UNED ante este entorno que es tan demandante, tan cambiante? Bueno, y a usted le ha tocado con las experiencias laborales que ha impregnado en sus libros, más o menos medir cómo anda la situación ahí afuera. Tal vez si nos cuenta un poco. Yo creo que el gran reto, no solo de la universidad, es que las personas asuman, digamos, esa gran responsabilidad en la autoformación. Constantemente escuchamos en los entornos de las empresas, la gente que dice es que yo no soy gerente porque no he hecho maestría, pero resulta que hay una cantidad de gente que no ha hecho maestría y es gerente. O sea que no puedo utilizar el conocimiento o la formación para hacer lo que tengo que hacer. La formación es importantísima y me va a complementar, pero hay cosas que debo hacer yo. Y luego está el tema de las organizaciones hacen lo que está a su alcance, pero yo como profesional no puedo delegarle todo mi proceso formativo a las organizaciones. Las organizaciones van a apoyar y van a colaborar, pero la decisión de actualizarse, de formarse, viene desde la persona. Y les pongo Se llama voluntad propia. Sí, y les pongo un ejemplo reciente en una organización que estuve. Estábamos haciendo una dinámica y una persona dijo, no, pero es que en esta organización cualquiera estudia, aquí cualquiera estudia, porque aquí le dan permiso, le pagan posgrado a todo el mundo. Y yo dije, oye, esta persona dañó la capacitación que estoy haciendo, pero esa capacitación seguía al día siguiente, ¿no? Seguía al día siguiente con las mismas personas. Y yo investigué. Y resulta que la persona a la que ella se estaba refiriendo, si bien es cierto, sí, la empresa le estaba pagando una parte del posgrado, le estaba dando permiso para irse, la persona tenía estudiando 4 semestres, de los cuales 3 los pagó ella. 3. Y estuvo 3
saliendo de su trabajo corriendo porque no tenía permiso de horario. En el cuarto semestre, la empresa se incorporó y le empezó a ayudar con el pago y le dio una flexibilidad de horario. No es que aquí todo el mundo estudia el que decide hacerlo y Exacto. después todo se va alineando. Ajá. El profesional no puede delegar en el mundo organizacional un aspecto tan relevante que es para su vida personal y profesional, que es su formación. Él tiene que ser autónomo en su formación y en la medida que él tome decisiones acertadas en esa formación, se va a ir sumando todo lo que está en el Excelente. entorno. Es lo que queremos. El compañero Eduardo Girón, a don Ildamaro, ¿cree usted que es necesaria la habilidad de cualquier jefatura, el saber manejar personal, dado todo lo que usted nos ha comentado? ¿Cómo es el nombre del señor? Don Eduardo Girón. Don Eduardo. Definitivamente, miren, nosotros no nacemos con un código para supervisar personal. En algún momento las circunstancias laborales nos ponen en ese reto, ¿no?, de supervisar personas. Ahora, Le agrega que qué habilidades debería tener ese líder. por ejemplo, lo va a hacer inclusive más complejo. Para una persona que asume una posición de liderazgo por primera vez, lo primero que tiene que asumir es la humildad. Humildad. Sí, Palabra clave, entender que gente. no lo sabe todo, Ajá. que va a necesitar de cada uno de los miembros del equipo para Wow. alcanzar un resultado, que puede equivocarse y cometer errores y que tenga la capacidad de escuchar y que no se ponga ese gran peso encima de creer que tiene todas las soluciones, sino que tenga la oportunidad de escuchar, interactuar y encontrar soluciones desde la perspectiva de la gente que trabaja con él. Y eso lo va a hacer un gran líder. La primera herramienta poderosa de un líder y del liderazgo es la humildad. Ok. Bueno, creo que ahí le respondemos al compañero. Hay unos comentarios que me encantaría. ¿Cómo no? Adelante. Ok, Michael López dice que exactamente lo que expone se ve actualmente en muchas empresas y es importante reconfigurar, palabra hermosa. Lidi Segura, bueno, en la era digital se ha perdido el contacto, la interacción, la socialización directa, incluso con los mismos compañeros de trabajo. Ante este comentario, María... Ya va, ese comentario de la socialización. ¿De la socialización? Ajá, ¿quién lo hizo? Lili Segura. Lili. Estamos en un proceso de transición. De verdad que nos tocó duro con todo lo que nos ha tocado vivir. Pero vamos, estamos dentro de la olla. Hay una gran bondad en el tema digital, pero el contacto humano siempre es necesario. Entonces, yo creo que estamos en un proceso de adaptación donde vamos a llegar a unos modelos híbridos, donde el tema humano va a tener una relevancia, por supuesto, con la comodidad del tema digital, pero todavía estamos en ese proceso. Lo que no podemos resignarnos es que todo es digital. El ser humano va a llegar a una circunstancia donde el tema híbrido va a estar presente. Total. De hecho, dice María Rojas, comentando a ese comentario de la compañera, que no cree que sea culpa de la era digital, pues gracias a medios digitales tenemos esta interacción. Sí, aquí estamos interactuando y no estamos en un auditorio lleno, por ejemplo. Gracias Pero a estamos ello, en la universidad. y estamos en la universidad aquí en San José. Universidad y aquí estamos conectados con ustedes donde usted esté, desde el puerto hasta Turrialba, ¿verdad? Hasta los lugares más cálidos y fríos de este país. Así que estamos en todo Costa Rica. Gracias a ello puedo comunicarme con compañeros y amigos desde las sedes, para poner un ejemplo. Y María también pregunta sobre cómo logramos la reconciliación con el trabajo entonces y toda esta era digital. Lo primero, María, es empezar en esos momentos que estamos en nuestro vehículo, vía el trabajo, cuando estamos solos, empezar a poner cuidado, tomar conciencia de los pensamientos y de los diálogos internos que tengo con respecto al trabajo. Así es. ¿Cuántos no me digo? ¿Cuántos nunca? ¿O cuántos sí? ¿O cuántos no retos? También, y el tema también, ¿cuánto tiene que ver? ¿Cuánto estoy exigiendo? Ajá. Y después, bueno, empezar a equilibrar eso con cuánto estoy dando. La primera reconfiguración está ahí, en la relación con el empleo, porque empezamos a poner atención, ¿de qué manera estoy hablando yo con respecto al trabajo? ¿De qué manera estoy pensando? Y empezamos a reconfigurar ese pensamiento y a partir de ahí, que reconfiguramos el pensamiento, es que podemos iniciar el proceso de reconciliación con el empleo. Y ese reconciliarse es muy personal. Bueno, es como la palma de la mano. Sí, desde la psicología lo tengo que decir. O sea, si nosotros no tenemos esa autocapacidad y esa autogestión de nuestros propios pensamientos, ¿quién la va a tener? Nosotros somos Ahora, los lo que de sí es relevante aquí, Katia, es
tomar conciencia, Por supuesto. porque probablemente en otra circunstancia puedo pensar cosas con respecto al trabajo y no les presto tanta atención, Así es. pero ya teniendo este llamado de atención, probablemente la persona va a estar mucho más Warning. atenta, sí, Plin, plin, para ver de qué plin, manera plin. reconfigura. Bueno, Francisco Montes de Oca comenta que según un reportaje que él vio, el 70% de los suicidios se dan los lunes. Bueno, también tengo que decir que los suicidios se dan en épocas de invierno, en lugares donde neva mucho. O sea, hay muchos elementos que hacen que una persona se suicide, lamentablemente, ¿verdad? Porque eso no, ni siquiera debería ser un dato de Claro, estadística. claro, terrible, pero para el señor Monte de Oca eh, es interesante. Yo siempre pongo como ese llamado al pensamiento el domingo en la noche, porque es un fiel reflejo de lo que estamos Claro que sintiendo. sí. Es nuestro diagnóstico de clima organizacional Autodiagnóstico de clima organizacional, de cultura organizacional, de personal. todo organizacional personal. Personal. Así es. Una persona que el lunes va manejando a su trabajo y va con miedo y no quiere ir, tiene que empezar a reconfigurar su relación de trabajo. No puede Y permitirse reflexionar por qué no quiere. Y ser honesto. vivir, no puede permitirse vivir Así es. así. Hay factores que pueden estar al alcance de él, factores que no, pero lo que no puede es evadir eso. Tiene que buscar la alternativa para reconfigurar eso de manera distinta. Entonces, yo siempre hago ese llamado del domingo en la noche porque tiene que ver muchísimo con cómo estoy visualizando el empleo y por lo menos con los resultados inmediatos que voy a tener en esa semana siguiente. Yo también le quiero agregar de que deberíamos de hacer como un autoanálisis los domingos en la noche, bueno, desde el domingo en la tarde, o no importa la hora del domingo. La cuestión es que de verdad pensemos y reflexionemos sobre qué es lo que nos hace llegar a un lunes feliz o llegar a un lunes infeliz. A la larga, y no solamente es el trabajo, tiene que ver también con nuestros compañeros. Tiene que ver con personas, ¿verdad? Recuerden que Tienen que ver con somos... jefes, pero exacto, es que tengo que empezar a determinar qué es descubrirlo, y entenderlo, buscar comprenderlo. alternativas. Buscar alternativas me encanta. Fabio Sanabria, mucho depende de los sistemas, permítame un segundito, de los sistemas representacionales de cada individuo, de la forma en que recibimos la información del entorno, de tal manera que en la era digital puede favorecer a personas que procesan la información de manera visual y auditiva, comparativamente con los kinestésicos que requieren de ese contacto físico, de percibir los olores de las cosas y hasta el gusto. Son varios elementos que influyen en el bienestar laboral de la persona. Bueno, sin Claro, pero duda. por ejemplo, mire, yo creo que uno de los grandes procesos un proceso de aprendizaje, por supuesto se da en el aula, se da con el tema formativo, los contenidos, pero también hay un gran componente en la interacción. Dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, se aprende muchísimo de las interacciones. Entonces, por eso es que la visión o lo que estamos planteando, inclusive lo planteamos en Bookability, es que vamos a llegar a modelos híbridos donde la tecnología se va a usar de manera óptima, pero donde todavía el contacto humano va a tener valor. Claro, claro, lo necesitamos. Va de nuevo. Y jamás estamos diciendo que es que la universidad está fuera de eso, al contrario. Somos una universidad que tiene este lema, nos hace humanos, esa transformación digital es humana y humana es interacción personas con personas. Nos dice Grace Venegas, dice, creo que el acoso laboral es un factor que dispara la incomodidad y el malestar laboral hasta llevar al trabajador al límite y eso causa depresión. Previo a esto estaba conversando con uno de los colaboradores de acá de la universidad al respecto. Yo en el libro de la felicidad laboral planteo dos tipos de jefes. Los jefes, los normales. ¿Los jefes? Son los jefes. ¿Y los otros jefes? Sí, los jefes normales. ¿Quiénes son? Yo personalmente, les voy a poner como un ejemplo, recuerdo a todos mis jefes en la actualidad con mucho cariño. Y siento que aprendí mucho con ellos, con mucho aprecio y mucho respeto. Pero cuando trabajaba con ellos, no era así. Lo aprendí después de muchos años. Claro. Y de mucha madurez. Entonces, ¿qué pasa? Los jefes nos van a incomodar siempre porque son esas personas que nos van a exigir cosas que probablemente ellos nos ven con posibilidad de hacer y que nosotros creemos que no podemos y por lo tanto nos incomoda. Aparte porque definitivamente nos emiten lineamientos y si los padres nos dieron la vida y a veces nos incomodaban con sus lineamientos, imagínense el jefe que no es nada de uno. Pero esos son los jefes normales y eso están en todos los trabajos.
Y luego hay una categoría de jefes que yo llamo los jefes tóxicos, que son las personas que tienen temores. ¿Qué diría María Curie, verdad? Sí. Con el término de tóxico, que todo el mundo lo usa, me hace una gracia. Sí. Pero es cierto, ¿qué Sí. hacemos con esos tóxicos? Esos en realidad son personas con grandes temores o que llegan a ciertas posiciones no en la búsqueda de rendimiento, sino de obtener a cambio cosas que no necesariamente están asociadas a lo que es la gestión del trabajo. Esos jefes tóxicos tienen la particularidad que, como tienen tanto temor, cuando tienen gente talentosa cerca, lejos de incentivar a esas personas, tratan de disminuirla porque tienen temor por ellos. Ellos no ven esa posibilidad de que si esta persona es buena y crece, yo crezco también. No. Así es. Si esta persona crece, me va a quitar el puesto a mí. Exactamente, es una amenaza. Entonces empiezan a hacer lo que se llama el moving en los entornos El de trabajo, famoso moving. que es como el bullying, pero en los trabajos, El bullying laboral. que empiezan a disminuir a la persona es. a un punto. Y ¿saben qué es lo peor? Que las personas que sufren de este tipo de cosas, acoso, moving, no se dan cuenta, son las últimas en enterarse. Empiezan a sentir que en algún momento fueron valiosos y dejaron de serlo y no entienden bien qué es lo que está pasando. Ahora, yo planteo en el libro que este tipo de personas también lo hacen con aquellas personas que lo permiten. Que no una persona que me está haciendo moving, un comportamiento propio del moving, un jefe que hace moving, habla mal de mí sin que yo esté presente. Total. Y yo me entero. Y yo no hago nada. Yo estoy permitiendo el moving. Claro. Ahora yo voy y lo confronto. Usted dijo esto, esto y esto. Vamos con ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Estas personas llegan a esos niveles de acoso o de moving porque las personas de alguna manera no han puesto un límite. Y nos corresponde a nosotros primero saber identificar cuando es un jefe normal, ¿no? O cuando es un jefe de estos tóxicos que hace moving. Y de aquellos que no hay, dicen algunos. Cuando ya lo tenemos bien identificado, sabemos qué está pasando, empezar a tomar acción. Así es. Porque no tenemos por qué permitirlo, ¿no? Y siempre, y esas acciones se pueden tomar con el respeto del caso, con la formalidad del caso, pero generalmente cuando el moving alcanza o el acoso, situaciones inmanejables, la persona que está siendo víctima en algún momento también permitió que eso llegara hasta esos niveles. Bueno, eso es muy interesante y ojalá que le tomemos nota a la compañera que nos hizo esa observación. Y tenemos a Estela Stradi que dice, muy bien, esa frase de la humildad, que es la grandeza de un ser humano. Y también con calidad técnica más calidad humana, una excelente fórmula. Esa es la fórmula del gran profesional. Miren, ¿cuánta gente no hemos conocido maravillosa? Vamos a recordar más, porque somos emocionales, a la persona por su calidad humana. Así es. Y si además es un excelente técnico, su posicionamiento, su top of mind en la organización en todos lados va a ser siempre bueno. Así es. Entonces, no es una condición electiva, es parte de la condición del gran profesional. Es parte de la condición humana. Nos dice Sócrates Salas, qué importante esto de reconocer que la falta de humildad, bueno, es valioso. Y olvidarse de ser humano en el trabajo es clave para construir felicidad laboral. Y que en suma, ella depende de una construcción participativa y diaria entre todos los integrantes del equipo de trabajo. Sí. Vamos a tener dinámicas en los trabajos. Eso Así tenemos es. que entenderla. Vamos a tener, porque así pasa en la vida. Y así pasa hasta en la música. En la música ustedes ven que hay momentos que la música está muy alta, baja en el volumen, porque es parte de la dinámica del ser humano. Vamos a tener momentos en que estamos infinitamente reconciliados con el trabajo. Y hay momentos en que no nos sentimos tan cómodos. Lo que tenemos es que empezar a tomar conciencia de cómo es nuestro pensamiento, nuestros diálogos hacia el trabajo. Tener claro, también yo creo que una persona es poderosa cuando tiene una ruta de carrera clara diseñada por él mismo. Y esa persona está... Es que es intencional. Exactamente. Porque, intencional, yo quiero eso. Exactamente. Lo busco. Y en las organizaciones les hemos dado herramientas para eso. Entonces, eso hace poderosa a la persona y también le va a ayudar a transitar esos trayectos donde hay esas dinámicas y que eventualmente retomar el nivel y retomar el aprecio y la reconciliación con el empleo. Bueno, y nos dice Josué Torres que recuerde escuchar una canción que se llama Cuarteto de Nos, que capta bien ese sentimiento de frustración e insatisfacción con la vida y el trabajo. No queremos gente insatisfecha, queremos gente satisfecha. La universidad debe trabajar en todo momento porque las personas estemos contentas en el trabajo, pero también es nuestra responsabilidad personal en trabajar en nosotros mismos y en reconocer cuál es la ruta
personal que queremos en nuestra universidad. Natalia Salas nos dice que agradece por la importante conferencia. Gracias. Gracias. María Rojas, qué interesante que se hable esto mientras en la mañana se hablaba de las frustraciones del sector docente que pedían ser escuchados y están enterados. Bueno, María, es que vienen cosas interesantes con respecto a la felicidad laboral integral en la universidad. Parte de estas sorpresas muy agradables para el 2023. Tatiana Ramírez, ¿cómo hacer llegar ese tipo de conversaciones a la mayoría de los colaboradores? Un tema que es necesario y que invita a la reflexión. Bueno, yo creo que esto va a quedar grabado. Sería genial que ustedes lo compartan. Esa es la primera forma o el primer paso para enterar a otros. Y que estén pendientes de lo que viene. Si lo que viene es para nosotros, los colaboradores de la universidad. Juan Carlos Castro dice que la pregunta, más bien es una pregunta, es cómo llevar de la mano de la universidad y los colaboradores de tal manera que estemos en la misma sintonía, o sea, cómo trabajamos sintonía universidad, sintonía colaboradores. Alineando estrategia con propósitos de vida de las personas y que la persona entienda cómo ejecutando la estrategia, la visión de la universidad se beneficia a él y su familia Okay. y que sí le importa. Okay. Es que es integral. Va de nuevo, recuerden, lo que estamos planteando es este curso, por lo menos más adelante, porque en este momento estamos en diagnóstico de cultura, pero más adelante sobre esta felicidad integral, no le vamos a llamar felicidad laboral, ¿vieron qué cosa más interesante? La gente podría decir, ¿cómo que no va a ser felicidad laboral? No, es integral. Es que en realidad, repito, somos personas dentro de un contexto laboral, pero también somos personas, ¿de acuerdo? Con nuestras Correcto. necesidades físicas, personales, familiares, sociales, de amigos, etcétera, y por supuesto laborales. Pero todo en su momento y esperamos, por supuesto, tener una muy buena acogida de parte de ustedes. Eduardo Girón dice, una persona podría ser feliz en el trabajo en la medida que va logrando éxitos y estos pueden ser pequeños logros en el día a día. El asunto es la actitud de la persona. Pues puede ser quien solo espera que pase el tiempo y no le interesa lograr X meta. Entonces ahí viene el asunto de lograr motivarle, sin duda. Y dice Soledad Urbina, y ya terminamos con estos comentarios, no sé si hay algún otro por allí, para que me los pasen por aquí. Ah, parece que sí. Qué bueno, uno más, dicen. Más colaboración, Soledad Urbina, más colaboración y menos individualismo y competencia, como dice el conferencista, aprender a escuchar a quién debe llevar el liderazgo en algún proyecto y facilitarle las herramientas. Competimos contra nosotros mismos. Es como injusto, Claro, ¿verdad? no, pero es que yo creo que la gran competencia del ser humano es contra sí mismo. ¿Por qué? Porque de sí mismo tiene el control, de los demás no. Yo puedo decidir ser mejor ser humano y serlo, porque eso está bajo mi control. Entonces entender no la competencia contra el otro, sino la competencia contra mí mismo. De mí tengo control, de los demás no. Así es. Bueno, su libro va a ser parte del material que vamos a utilizar en este curso de la felicidad integral. Así que lo van a tener muy de cerca, don Ilamar, no solamente en este espacio que nos ha dado. Estela Stradi, vamos a finalizar con su comentario. Dicen que la transformación digital requiere una cultura organizacional apropiada. Me gustaría entonces que don Ilamaro amplíe sobre el tema. ¿Cuáles serían las características ideales o deseables para esa cultura con miras de una transformación digital? Bueno, una transformación digital implica diferentes tipos de cambios. Implica cambios en los sistemas y procedimientos de trabajo, implica cambios en la manera en que se hacen las cosas, implica cambios, por supuesto, en las personas. El principal, el key driver, es construir. En el tema, cuando una organización entra en los procesos digitales, tiene que entender que es un proceso continuo, que no es un proceso que me metí en lo digital y ya lo cerré. Me metí y me salí. No. Como no, dice el meme, o sea, sí, pero lo no. hice, no, ya yo pinté la casa, ya no la pinto más nunca. No, Hay que darle mantenimiento. Qué buen tema resulta que el tema de la cultura digital, sí, hay un lanzamiento, hay una primera aproximación, pero el gran reto o cómo debe ser una cultura completamente flexible y en continuo movimiento, adaptándose a las necesidades, no solo de los entornos, sino de qué pasa. En el libro de la gerencia de la humildad, yo planteo que hay empresas, grandes empresas en la humanidad,
que entendieron el liderazgo como superioridad, ¿no? Entonces empezaron a tomar decisiones en función de lo que le beneficiaba a la empresa, Claro. pero se olvidaron de sus clientes, de las personas para las cuales... De la razón de ser. De la razón de De los que lo hizo llegar donde están. hasta donde está. Y bueno, Exactamente. yo creo que hay miles de ejemplos al Ajá. respecto. En cambio, liderazgo organizacional nada tiene que ver con superioridad, tiene que ver con conexión. Con humildad. Y con esa conexión que deriva de la humildad. Una persona soberbia no se puede conectar con necesidades. Entonces, un elemento clave es la flexibilidad en la nueva cultura digital y mantener esa conexión que permita actualizar y mantener de alguna manera adecuada toda esa infraestructura universitaria a las nuevas necesidades que van a ir surgiendo. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, a ustedes también, donde nos escuchen, donde usted esté, no sabemos si está aquí físicamente en la UNED o si está desde su casa haciendo teletrabajo, no importa dónde esté, seguimos conectados. Tenemos las palabras de nuestro señor rector, que es muy importante también para nosotros, es el líder de este gran barco. Así que, don Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, doña Katia. Primero que todo, pues un cordial saludo a todas las personas que han estado aprovechando esta exposición de don Ildemaro, a quien le agradezco muchísimo compartir sus conocimientos con nosotros, conocimientos que nos motivan para construir cada uno desde su espacio, pues una organización más feliz. Siendo más feliz, somos más productivos desde el punto de vista del cumplimiento que tiene la UNED en la sociedad costarricense. Esa alta y noble misión que se nos encomendó hace casi 46 años y que se cumple diariamente gracias al trabajo de todas las personas que conformamos esta organización. Ojalá que hagamos esfuerzos siempre por hacerlo de la mejor manera posible, con esa mayor felicidad que nos da la satisfacción de cumplir el papel que nos corresponde como institución. Agradezco también a Adriana por la coordinación de todo el trabajo de transformación digital, particularmente en este caso a doña Katia Chacón, que es parte del equipo de cultura organizacional de transformación digital y quienes han estado trabajando asiduamente para que temas relevantes se puedan traer a la agenda de discusión dentro de nuestra universidad. En este caso también de cara al diagnóstico de cultura digital y al curso de felicidad integral que esperamos próximamente se pueda ofrecer a todas las personas. Debemos de partir que en la UNED, el sentido de pertenencia a la institución siempre ha sido clave para que podamos llevar adelante esa misión, esa noble misión que nos corresponde, pero que tiene que estarse revisando y fortaleciendo todos los días y que unamos esfuerzos en procura de alcanzar esa meta común que tenemos como universidad, con las características particulares de llegar a todo el país y atender poblaciones que ansían accesar la educación superior en todos los rincones del territorio nacional. Una cultura organizacional proporciona identidad a una organización y tenemos entonces que fortalecerla, porque nos guía y también limita el comportamiento, aclara y refuerza estándares de conducta y nos permite funcionar de manera articulada, ojalá de manera muy unida en función del alcance de los objetivos de cada una de las dependencias donde nos encontramos y finalmente de la universidad como un todo. Debemos de tomar en cuenta también que el trabajo de investigación y diagnóstico en las organizaciones, en cualquier tipo de organización, profundizar en conocer las características de la organización es clave, es estratégico para generar acciones que vengan a fortalecer, a promover, a dirigir la innovación, enfrentar los cambios en cada momento, la renovación institucional, que tiene siempre que buscar impulsarse con las mejores alternativas, las cuales deben de construirse sobre un conocimiento amplio de la cultura organizacional y en estos tiempos de cambio sobre la cultura digital que tenemos en la institución. Por eso es muy importante que en los próximos días, cuando se esté llevando adelante este diagnóstico de cultura organizacional, de cultura digital en la UNED, pues nos comprometamos a participar, que tomemos esos 15, 20 minutos necesarios para completar los formularios correspondientes, que los jefes faciliten también, que todas las personas puedan tomar ese tiempo
con el propósito de responder esta consulta que va a ser indispensable para cimentar sólidamente las bases sobre las cuales puedan llevarse adelante muchas más acciones en los próximos días, en los próximos años. Que sea este tiempo post-COVID-19, porque esperamos que la pandemia quede atrás, sea un tiempo de inflexión en mejorar la forma como nosotros cumplimos con nuestros cometidos institucionales, que podamos hacerlo en una organización feliz, que es lo que todos aspiramos, que pueda hacerlo de manera integral, contemplando cada una de las facetas de la vida de las personas y nos permita realizarnos en el trabajo, que creo que es algo importantísimo para cada persona individualmente y también importante para los intereses de la institución. Esperamos que en esta consulta del 1 al 15 de marzo, pues la mayoría de la comunidad universitaria nos haga llegar su parecer sobre los elementos que se consultan. Termino de nuevo agradeciéndole al equipo de transformación digital, un equipo de alto rendimiento, de grandísima capacidad, de mucho compromiso por esa labor que están llevando adelante, esperando que nos den esas bases que la universidad necesita para que en esta era digital la felicidad integral y la cultura transformacional sean parte de las características que indiquen el recorrido de nuestra Universidad Estatal a Distancia. De nuevo, muchísimas gracias y esperamos que esta exposición de la tarde de hoy nos haya alimentado internamente a cada uno de nosotros y nos permita ser mejores personas cada día. Muchas gracias por su atención también. Gracias a ustedes por estar acá, don Ildamaro. Unas palabras finales como para ir despidiendo este espacio tan emotivo que hemos tenido en 2 horas. Katia, bueno, para mí es un motivo de alegría, de orgullo estar acá en la universidad. Siempre, cada vez que estoy en un recinto universitario, para mí es algo que tiene un significado especial, porque sé todo lo que hay detrás de esto. Yo crecí en un mundo de educadores, entonces sé lo que es un recinto universitario. Pedirles a las personas que participaron, que los que estén interesados en estos temas, yo tengo unas redes sociales, tengo un Instagram con mi nombre, Ildemaro Infante, tengo un Facebook, un LinkedIn, todos con mi nombre, Ildemaro Infante con H, también un Twitter que es @hinfantei y una página web que es HI Asociados, HI Asociados. Ahí pueden ver todos los contenidos que trabajo, las organizaciones con las que hemos hecho trabajo y sobre todo mucha información de estas temáticas. Igual, bueno, además está agradecerles la oportunidad, decirles que quiero volver, que quiero acompañarlos en estos procesos de desarrollo de estas temáticas y del acompañamiento a los colaboradores en el tema de felicidad laboral y que la idea sea que sea un inicio. Es el inicio de un trabajo. Parte de lo que quiero incluir en ese programa de felicidad laboral está también como parte de su libro. Gente, muchísimas gracias, compañeros. Estemos atentos. Va a venir esa recolección de datos fundamental. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Fue un placer compartir con ustedes. Buenas tardes. De trabajo y presencial. Hola, hola, sí. Muchas gracias, compañeros.